Ahora sí. En la Santa Misa vamos a pedir por la salud de Coca Sanón, Estela Maris, Yolanda, familia Vistaccio, Liliana Ramos, familia Salas, José, María y Asunción, Víctor y Celia, Melissa y Franco, Santiago, por Melissa y su familia y por Vanessa. Los cristianos somos llamados a dar frutos, colaborando con la construcción de una nueva sociedad. La celebración de hoy nos invita a asumir los valores que nos enseñó Jesús y a no dejarnos vencer por la incomprensión. Nos ponemos de pie para recibir al Padre Gustavo y cantamos alegremente. El mundo se alma de Dios, el alma de Dios, el alma de mi ser, aleluya, gloria. Río de agua viva, río de agua viva en mi ser, amado hermano y alaba al Señor, amado hermano y alaba al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, amado hermano y alaba al Señor. Río de agua viva, río de agua viva en mi ser, amado hermano que alaba a tu Señor, amado hermano que alaba a tu Señor, la gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, amado hermano que alaba a tu Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor, con su gracia y su paz, esté con todos ustedes. Por supuesto que además de todas esas intenciones, oramos por todos los enfermos, especialmente aquellos que están afectados por el coronavirus, sobre todo por aquellos que tenemos más cerca, que nos piden continuamente oraciones. También por aquellos que atraviesan esa etapa tan angustiante del hisopado, de esperar el hisopado, y que si estoy, que si no estoy, que si tengo que estar al margen, resguardado, todas esas. Oramos también por todos los agentes de la salud y también por quienes tienen que tomar decisiones continuamente para el bien de todos. También oramos para que entre todos pongamos lo mejor de nuestra parte, de modo que esta situación compleja la podamos vivir lo mejor posible. Pidamos perdón por nuestros pecados. Todo está bajo tu poder, nada puede resistir a tu voluntad. Señor, ten piedad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo lo que está bajo el firmamento. Cristo, ten piedad. Tú eres el Señor del universo. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos acompañe hasta la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Paz a los hombres que aman al Señor, por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno,
que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios cuida con ternura a su pueblo. Pidamos al Señor saber aprovechar los cuidados que Él nos brinda. Lectura del libro de Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amigo el canto de mi amado a su viña. Mi amigo tenía una viña en una loma fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con cepas escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó un lugar. Él esperaba que diera uvas, pero dio frutos agrios. Y ahora, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, sean ustedes los jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Si esperaba que diera uvas, ¿por qué dio frutos agrios? Y ahora les haré conocer lo que haré con mi viña. Quitaré su valla y será destruida. Derribaré su cerco y será pisoteada. La convertiré en una ruina y no será podada ni escarbada. Crecerán los abrojos y los cardos, y mandaré a las nubes que no derrame lluvia sobre ella. Porque la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación predilecta. Él esperó de ellos equidad, y allá efusión de sangre esperó justicia, y hay gritos de angustia. Palabra de Dios. Respondemos, la viña del Señor es su pueblo. La viña del Señor es su pueblo. Tú sacaste de Egipto una vid, expulsaste los paganos y plantaste, extendiendo sus sarmientos hasta el mar y sus retoños hasta el río. Respondemos, la viña del Señor es su pueblo. ¿Por qué has derribado sus cercos para que puedan sacársela todos los que pasan? Los jabalíes del bosque la devastan y se las comen los animales del campo. Repetimos, la viña del Señor es su pueblo. Vuélvete, Señor de los ejércitos, observa desde el cielo y mira. Ven a visitar tu vid, la cepa que plantó tu mano, el retoño que tú hiciste vigoroso. Repetimos, la viña del Señor es su pueblo. Nunca nos apartaremos de ti. Devuélvenos la vida e invocaremos tu nombre. Restáuranos, Señor de los ejércitos, que brille tu rostro y seremos salvados. Repetimos, la viña del Señor es su pueblo. Que nuestra vida sea una alabanza a Dios, acompañada de oración y acción de gracias. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, no se angustien por nada, en cualquier circunstancia. Recurran a la oración y a la súplica, acompañados de la acción de gracia, para presentar sus peticiones a Dios. Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su custodia los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. En fin, hermanos, todo lo que es verdadero y noble, todo lo que es justo y puro, todo lo que es amable y digno de honra, todo lo que haya virtuoso y merecedor de alabanza, debe ser el objeto de sus pensamientos. Pongan en práctica lo que han aprendido y recibido, lo que han oído y visto en mí,
y el Dios de la paz estará con ustedes. Es palabra de Dios. Te alabamos. Estar unidos a Cristo es dar fruto de una nueva vida. Él nos pide que lo hagamos con amor para poder crecer en libertad y con fe. De pie para escuchar el Evangelio y cantar el Aleluya. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Gloria al Espíritu Santo, gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen esta parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron, y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Recién acaba de salir fresquita, una nueva carta encíclica del Papa Francisco. Quizás algunos de ustedes ya la han recibido. Antes teníamos que esperar que llegara a las librerías. Ahora el Papa lo acaba de sacar al correo electrónico de uno de sus cancilleres, de uno de sus secretarios. Él hace clic, lo manda todo el resto a los cardenales lo mandan a los obispos lo mandan a los curas, y en 10 minutos ya está en la computadora, en el celular, en la tablet de cada uno de nosotros. Impresionante. Antes hacían falta 10 días, un mes. Sí, además en directo. Sí. En directo. Sí, impresionante, ¿no? Eso es algo. No, yo recién acabo de terminar de leer la introducción, nada más. Sí. Buscó la fecha de San Francisco, porque esta noche Francisco falleció al final de la jornada del 3, y a Francisco se lo celebra el 4, la celebración litúrgica de Francisco, la de mañana, el 4. Y trató de unir esta encíclica o esta exhortación a la fiesta de Francisco, porque el Papa sostiene que es él el que lo ha inspirado.
así como inspiró también la exhortación sobre el cuidado de la naturaleza. Y en esa exhortación une Francisco el cuidado de la naturaleza con el cuidado de los más débiles. Francisco nota algo que no muchos habían notado, y es que los lugares en los cuales la ecología está más comprometida son lugares en los cuales se ha también no solo explotado la tierra en exceso hasta destruirla, sino los lugares donde más sufren las personas, donde más falta el agua, donde las tierras están más contaminadas, donde la vida se ha hecho más difícil. Y así como hizo una exhortación en la cual se une la ecología y el cuidado de los más humildes, ahora, alentado por Francisco, nos recuerda la necesidad de ser todos hermanos. Así se llama la exhortación, la encíclica, Tutti Fratelli. A lo mejor algunos se acuerdan de los Campanelli. Todos hermanos. También de otras religiones. Y él también dice, así como me inspiró también en la exhortación sobre la naturaleza, sobre el cuidado de la creación, de la casa común, algunas palabras de su amigo Bartolomé. Ahora recurre también a un diálogo que tuvo con el imán, la autoridad máxima de los musulmanes, aunque ellos no tienen una autoridad máxima igual que sean los patriarcas o sea también los católicos. Pero así también, bueno, él reconoce que para esta exhortación se sintió inspirado por esos diálogos que tuvo con los musulmanes. Esto es muy importante porque acá nosotros no nos damos demasiado cuenta, no parece un grave problema porque no tenemos tantos musulmanes en la Argentina, pero en los países donde hay musulmanes, bien que se sabe que la cosa no es sencilla, en un sentido o en el otro, porque los musulmanes no son aceptados y eso provoca tensiones, o también porque bueno, hay miedo hacia cualquier ataque terrorista que pueda haber en cualquier ámbito, cualquier lugar. Nos dice qué está pasando, ¿no está saliendo? Bueno. No, acá funciona bien. Ahí funciona bien. No funciona. ¿Ahora funciona? Bueno. Ahí está. No dije nada importante antes, así que... Bueno. Algunos problemas técnicos con el micrófono. Si no escucharon antes lo que están ahí adentro, disculpen. La otra cosa, Francisco, bueno, además, teniendo en cuenta esto de los hermanos musulmanes, pone como ejemplo una visita que hizo Francisco, San Francisco de Asís, hay que aclararlo ahora porque el Papa se llama Francisco también, en la época de las cruzadas, si no me equivoco era la quinta cruzada, y él visitó al sultán Malik el-Kamil, que en ese momento estaba defendiendo una fortaleza que atacaban los cruzados. Y Francisco puso en peligro su vida, lo atraparon, lo maltrataron, y él lo único que sabía decir fue en peregrinación hasta ese lugar, con herramientas casi nulas, prácticamente sin recursos, y cuando llegó al imán, al sultán, le propuso caminar sobre ascuas ardientes, y él le dijo, si él lo podía hacer, entonces el sultán y toda su corte se convertirían. Bueno, eso seguramente forma parte más del anecdotario que de otra cosa, porque es poco probable que Francisco quisiera convertir al sultán, pero sí que fue para negociar paz, para que hubiese paz. Y eso en una época de guerras, en una época de cruzadas,
cuando los cruzados y el mismo Papa y el legado del Papa no querían negociar por nada, Francisco tratando de buscar la paz. Y esto es así porque si en este mundo presente no buscamos la paz, todo estalla por los aires. De los que estamos en este recinto, estoy seguro que la gran mayoría, hay alguna un poquito de juventud, pero la gran mayoría no, sabemos lo que ha sido la Guerra Fría, que no era una guerra que se tiraban con cubitos, con heladeras ni con freezers. La Guerra Fría era la guerra que había en aquellos momentos entre Estados Unidos y la URSS comunista, que también se llevaba por caminos de espionaje y de amenazas continuas. Ustedes quizás recordarán que nosotros había en el imaginario popular el famoso botón rojo. Nosotros temíamos que en cualquier momento un loco de un lado o del otro apretara el botón rojo y estallara por los aires. Y en ese momento pensamos que era necesario que un loco hiciera eso. Hoy nos estamos dando cuenta que para que la vida en nuestro planeta sea posible, no dependemos solamente de que un loco apriete un botón rojo. Hoy, para que la vida sea posible, es necesario que todos reconozcamos los espacios de fraternidad, porque nos está ocurriendo en nuestras mismas ciudades, en nuestros mismos pueblos, ese fenómeno que reconocemos como la inseguridad. Recuerdo las primeras veces que empecé a escuchar esa palabra tiempos atrás y decía, ¿qué será eso de la inseguridad? Capaz que alguno de ustedes hizo esa experiencia también, que apenas entendían lo que significaba la palabra o el concepto. Y ahora los chiquitos apenas aprenden a hablar antes de decir papá y mamá, las palabras que dicen es inseguridad. Bueno, lo digo irónicamente, pero bien sabemos, los que charlamos, ahora no se puede porque las cosas no, pero los que charlamos con niños, ahora no se dan las situaciones, pero sea porque he tenido escuelas o por la catequesis, en estos últimos años, una de las experiencias más comunes de los niños es la inseguridad. Cuando vos hablas con los chicos, es frecuente que los niños tengan ese sufrimiento, muchas veces de primera mano, pero muchas veces transmitido por nosotros, por los padres, los tíos, los abuelos, que los mantenemos en ese contexto de inseguridad. Y como para ir concluyendo, notemos que el Evangelio de hoy, yo ponía en la invitación para la transmisión de YouTube, ¿qué tiene Dios en la cabeza? Ustedes vieron que cuando alguien hace alguna locura, o cuando un chico no reacciona o no comprende, los papás le suelen decir, ¿pero qué tenés en la cabeza? ¿Vieron eso? Si cuando uno hace una cosa muy tonta, muy loca, muy mal hecha, le decimos, ¿qué tenés en la cabeza? ¿Cómo no te das cuenta? ¿Cómo vas a hacer semejante barbaridad? Y cuando leí el Evangelio de hoy, me daba ganas de preguntarle a Dios, ¿qué tiene en la cabeza? Porque según la parábola que cuenta Jesús, el dueño de la viña, cuando los arrendatarios no le entregaban los frutos a su tiempo, entonces el dueño de la viña envió a unos mensajeros, a otros mensajeros, a otros mensajeros. Y los arrendatarios, como toda respuesta, golpeaban a unos, mataban a otros, sacaban a patadas a los demás allá. Y entonces el dueño de la viña se le ocurre, dice, piensa, pensó, mandaré a mi hijo. Y yo diría, ¿a quién se le ocurriría algo así? ¿A quién de los que estamos acá presentes, si nuestros emisarios, de nuestros enviados, nuestros embajadores, fueron atacados con palos, con piedras, con insultos, con golpes, ¿quién diría, bueno, voy a mandar a mi hijo? Nadie. No hay un solo ser humano sobre la faz de la tierra que razonaría de ese modo. Eso solo se le puede ocurrir a Dios. Porque no hay un solo ser humano sobre la faz de la tierra que pueda decir, como no respetaron a mis emisarios, entonces van a respetar a mi hijo. Nadie arriesgaría al hijo.
Lo que pasa es que el padre arriesga al hijo porque quiere a los hijos, porque nos reconoce como hijos. No puede no reconocernos como suyos. Y entonces envía también al hijo. Yo le llamaría la atención que en este hecho de no respetar al hijo, tampoco se respetaron a los embajadores. Jesús en el juicio final recuerda, vengan benditos de mi Padre, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve preso y me visitaron, estuve enfermo y me vinieron a ver, estuve desnudo y me vistieron. ¿Cuándo? Van a decir. Y cuando lo hicieron con los más pequeños de estos servidores míos, conmigo lo hicieron. Esos son los embajadores. Los embajadores de Jesús somos los otros seres humanos. Hasta que no reconocemos como embajadores de Dios a los otros seres humanos, la vida sobre esta tierra se termina siendo imposible. Todavía no leí la exhortación de Francisco, pero sospecho que esta idea va a estar ahí presente. Si no somos capaces porque es lo que está ocurriendo, si no somos capaces de reconocernos como hermanos, si no somos capaces de reconocernos como hijos de un mismo Padre, la vida sobre la faz de la tierra se va a hacer imposible. Aquellos que somos hijos o nietos de gringos, hemos heredado la consigna, esa de mi hijo el doctor. ¿Se acuerdan que oí un libro que decía mi hijo el doctor? Y que nos decían, estudiá, nene, si vos querés ser algo. Estudiá si no querés terminar hombreando bolsas. Estudiá si no querés ir al puerto. Estudiá para hacer algo. Nos ponían en la mente la necesidad del estudio para desarrollarnos como personas. Yo creo que ahora, padres, abuelos, tíos, educadores, tenemos que transmitirles a los chicos otra cosa. Algo más, no que no esté bien eso de estudiar si querés ser algo, pero descubrí que sos hermano de los demás si querés seguir viviendo sobre la faz de la tierra. Yo se lo estoy transmitiendo, tengo un seminario con los chicos de la universidad en ingeniería y está clarísimo, ¿no? Cuando hicimos un pequeño censo, todos tienen claro que tienen que estudiar si tienen que ser algo. Si quieren ser algo. Bueno, yo les estoy diciendo que no basta con estudiar para hacer algo, sino que es necesario reconocer a los otros como hermanos para seguir viviendo. Porque si nos seguimos enroscando en nuestros egoísmos y en proyectos meramente personales, sin tener en cuenta el contexto, no va a ser necesario que un loco apriete el botón rojo y estalle todo por los aires. Simplemente van a estallar las cosas por los aires porque la convivencia entre nosotros se va haciendo imposible. Si le transmitimos a cada uno que el mundo es viví vos solo, eso no es posible de sostener en el tiempo. Porque si en el planeta Tierra cada uno tiene un proyecto personal e ignora a los demás, entonces la vida sobre la faz de la Tierra no es posible. En la Argentina hay una onda bastante fuerte de, con lo mal que están las cosas, el que pueda que se vaya al extranjero. Y yo no dejo de recordar, atención, es verdad, acá las cosas están muy mal, pero no te olvides que en el extranjero no es que las cosas están tan bien. Hay otras situaciones de inseguridad que también están ahí presentes. Y la vida no puede ser solamente escapar. La vida, es decir, el proyecto de mi vida es escapar, difícilmente se va a poder construir un mundo posible. Hay los domingos a la mañana, ahora que no había misa, ahora me lo voy a perder, un programa muy interesante en Radio 2 de Montenegro, creo que se llama, y entre los bloquecitos que tiene, Domingo para Armar, entre los bloquecitos que tiene había uno que buscaba los nombres de los pueblos y buscaba a alguien de los distintos pueblos que contara cómo se había formado el pueblo. Y bueno, casi todos los pueblos de nuestra provincia de Santa Fe, hubo un loco que como negocio personal compró, probablemente acá fue algo así, compró
unos lotes, compró unos grandes terrenos y generalmente a precios muy bajos y después los loteó y los vendió entre la gringada. Así comenzaron los pueblos. Y después, ¿cómo surgió el pueblo? Sociedades de fomento, iglesias, clubes, es decir, obras comunes. Prácticamente todos los que están acá saben que eso fue así, porque algunos quizás lo vieron en su infancia. Hoy en día saben lo difícil que es encontrar gente que colabore para una obra de fomento, para una vecinal, para un grupo evangelizador, y entonces vemos lo que pasa con nuestros pueblos, se disgregan. Y eso no es simplemente porque no pasa el ferrocarril. Los pueblos no se disgregan simplemente porque dejó de pasar el ferrocarril. Los pueblos se disgregan porque dejamos de colaborar entre nosotros. Eso pasa y es visible y es captable entre los pueblos, pero eso pasa también en las grandes comunidades. Y eso puede pasarnos con el planeta. Todos los grupos humanos necesitan fuerzas centrífugas y centrípetas para funcionar. Centrípetas, es decir, los que saben de física lo saben eso, es decir, aquello que lo mantiene junto, pero también centrífugo, y eso tiene que haber armonía. Tenemos que reconocer nuestra identidad, pero también abiertos a los demás. Si no hay armonía entre esas dos fuerzas, desaparece la vida sobre la tierra. Entonces, que este Evangelio y esta exhortación de Francisco nos recuerda la importancia de defender nuestra identidad, la de cada uno, pero también de crecer juntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentada a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Vamos a acercar a Dios nuestra plegaria. Por supuesto que oramos en primer lugar por nuestra patria, que la vemos cenida y agobiada, pero también reconocemos que muchos de estos padecimientos tienen también valor de pandemia. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios, para amar a todos, sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Esto te lo pedimos, Padre, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dar y también fruto de nuestro amor a los demás.
Seamos generosos en la colecta. Cantamos. Señor, el paz, ante vida y gracia, sí, juntos podremos ser como hermanos al fin, ese signo de amor que Dios nos bendiga. Ese niño que allí está, para que el Señor viva, es bebida de luz para poder brindar al sol destierro y buscar la amistad. Rueguen, hermanos, para que este sacrificio mío, que también es de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, la oración instituida por ti y por estos sagrados misterios que celebramos. Danos la gracia de tu redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, congregada por virtud y a imagen de la Trinidad, se muestra ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos llenos de alegría. Santo es el Señor mío, digno de alabanza, el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mío, digno de alabanza, el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Por todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor, por todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Eduardo, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Luciano, Daniel, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nuestro sabio maestro nos enseñó a llamar a Dios no Padre mío, que está bien que lo sintamos nuestro, es decir, privado, personal, pero sino sobre todo llamarlo nuestro, que es de todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en el cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Jesucristo, de Dios mío, por voluntad del Padre, por el Espíritu Santo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor.
cuerpo de Cristo. Soy la luz del mundo, no hay tiniebla junto a mí. La luz de la vida, por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Y llegarán al Padre, al Santo Espíritu vendrá. Soy el pan de vida y con ustedes fresco como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu vendrá. Soy el buen pastor y por amor mi vida. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegará al Padre y al Santo Espíritu. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad, como lo que voy a adorar. Mientras te pierdes en mis labios, gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey de tu universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan capricho que te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido, el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poder decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, lo tengo a ti. Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti.
Oremos. Dios Todopoderoso, sácianos con el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que nos transformemos en aquello que hemos recibido, por Jesucristo nuestro Señor. Les recuerdo que de martes a viernes la participación en la Eucaristía es totalmente libre, porque estamos muy lejos de martes a viernes de llegar al cupo de 30 personas, así que estamos alentados a participar de martes a viernes. Los sábados y los domingos, sábados 18 horas, domingos a las 10, bueno, tenemos que hacer como hemos hecho ahora, reservar turno con Graciela. Aquí está Graciela, si alguno vino por accidente, sin haber reservado, sepa que tiene que hacerlo, porque seguramente como esto va a durar mucho tiempo, va a durar por lo menos 3, 4, 5 meses más. Entonces es muy probable que este tipo de normas continúen en el tiempo. Entonces, ¿perdón? Sí, hasta el año que viene. Y por lo menos a marzo, abril seguro. Sí, yo doy por descontado que marzo va a ser así. De todos modos, puede ser que ya empecemos a hacer alguna misa afuera, que después nos habiliten eso. Pero hasta que no nos habiliten a hacer afuera, y también es fácil que volvamos de afuera. Yo no creo que bajen el número de 30 personas, por una razón muy concreta. Se vienen las elecciones, y nadie quiere ser malo. Entonces, no van a volver a cuarentenas muy estrictas porque saben que ya no hay apoyo popular. Entonces, muy poco probable, pero estos números de 30 y estas cosas van a continuar por mucho tiempo. Y para las de medio tiempo, las elecciones de medio tiempo, el Señor esté con... ¿Perdón? Sí. Claro, bueno. Sí, claro, ahí está eso. De eso se trata, de no salvarse solo. Y en lo que presentaba la persona que lo traducía, sí. Es lo que decía que una parte del cine que yo combinada, la invitación que hicieron para la sí. Es que nadie se salva solo. No, nadie se salva solo. Y cada vez es más evidente eso. Quizás una de las cosas de la globalización está mostrando que nadie se salva solo. Y hay algunos países poderosos que empiezan a descubrir un poco eso. Todavía no lo suficiente, pero el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Hemos celebrado la Eucaristía, vayamos en paz. Gracias a Dios. Con el corazón agradecido, hagamos llegar a todos los frutos de nuestra opción por Jesús. Nos retiramos cantando. Llamas y me ofreces con amor, con tu lindo mejor, que necesita de sí. Quieres que me diga hasta el fin, que comprenda que decidí. Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz y feliz. Sí, aunque no entienda, digo sí, aunque no vea, digo sí. Muchas gracias a todos ustedes también.